Hola, ¿cómo están? Para quien no me conozca, me llamo Paula, soy psicóloga y coach hace 15 años, estoy en Santiago de Chile y les quiero compartir este material sobre la autoestima, que me parece que la falta de autoestima es un problema de salud pública. Entonces ahí hay algo que todos los terapeutas tenemos que resolver, manejar, al menos en lo básico, porque es un problema muy frecuente. ¿Ya? La autoestima es la percepción que cada uno debiera tener de sí mismo, que debiera ser positiva, como la noción, la valoración de uno hacia sí mismo debiera ser positiva. Pero el concepto de autoestima en sí tiene como un juicio implícito. Entonces, por eso no me gusta hablar de autoestima, yo prefiero usar el término de amor propio. El amor propio es mucho más concreto y más práctico para aplicarlo a la vida, que la autoestima es un concepto más académico, más de que se ha usado para investigaciones, para otras cosas, como para que la psicología en sí se retroalimente, pero en la vida personal de la gente no sé si tiene mayor incidencia el concepto de autoestima, como sí lo tiene el amor propio. ¿Ya? Yo hice una investigación y la mejor como versión y resumen de lo que es el amor está en la Biblia. Ya no soy religiosa ni nada, pero de verdad que lo mejor que encontré está en la Biblia. Y ahí hay un versículo que es famoso, que está en la primera carta de Corintios, no me acuerdo cuánto, pero se los voy a leer porque me parece que es lo más ilustrativo que hay. Porque saben qué pasa, que el amor es una actitud, el amor es el motor de todos los otros cambios. Entonces, para entender el amor propio hay que entender el amor como tal. El amor es como motor del resto de las virtudes humanas. Entonces, vamos a ver esto, que está en la Biblia. Dice: el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, sino que se alegra en la verdad, se goza en la verdad, no se alegra con la injusticia. Todo lo excusa, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Básicamente un ideal de conducta. Pero aplicarlo a la vida es lo interesante. Ya, por ejemplo, la inteligencia sin amor te hace perverso. La inteligencia con amor te hace compasivo. La justicia sin amor no tiene misericordia. ¿Ya? La justicia con amor podríamos decir que es no solo justa, sino que privilegia a los que nunca han tenido un privilegio. Es como que da vuelta el juego, ¿ya? Como que ser justo no tiene que ver solo con darle a cada uno lo que le corresponde, sino con darle como un premio a quienes se han esforzado toda la vida y no han recibido un reconocimiento, por ejemplo. Es como el hecho de ser justo va más allá de los hechos objetivos, tiene que ver con las compensaciones. Ya que eso en la ley espiritual se entiende mucho mejor por cómo funciona la energía. Pero bueno, después les voy a contar de eso. Por ejemplo, la verdad sin amor te hace hiriente. Y la verdad con amor lo que hace es conciliar, armar puentes entre las personas. Entonces el amor es como la llave que cambia todo el sentido de las cosas. Supongamos que fuera como una chispa divina dentro de cada ser humano, entonces hay un potencial a desarrollar. Y ese potencial a desarrollar yo lo considero que es el amor incondicional hacia uno.
la Biblia de nuevo dice, ama al prójimo como a ti mismo, pero se nos olvida esa parte como a ti mismo. O a veces se le olvida a la gente el prójimo, la gente más egocéntrica se ama a sí misma nomás, no ama a los demás. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y ahí tenemos como unas claves. Si uno empieza a descomponer esto, se da cuenta que ahí están las claves de cómo nos tenemos que tratar a nosotros mismos. Finalmente, el tener una buena autoestima lo que hace es que uno se trate bien a sí mismo. Es como si uno en su discurso mental interno fuera su mejor amiga, su mejor amigo. Como que uno estuviera ahí diciéndole, ánimo, tú puedes. Alguien que te esté tirando para arriba para no necesitar a otra persona, sino que hacerlo tú, contigo mismo. Eso es. La autoestima sana es eso, es como un apoyo que tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos. Porque también podemos esperarlo de afuera, ¿no? Pero no siempre lo vamos a tener de afuera. Muchas veces no. Entonces, el cultivar la verdad como el ser auténtico tiene que ver con el amor propio, pero también con el ego. ¿Ya? Que es otro concepto que vamos a ver. Pero para terminar con esto del tema de la actitud amorosa hacia uno mismo, lo que tiene que cambiar son cosas concretas, como dejar de criticarse mentalmente, dejar de pensar que van a suceder cosas malas, entre comillas, porque la vida siempre pasan cosas que uno podría considerarlas positivas o negativas después de hacer un juicio, pero independientemente de eso, la actitud mental de apertura y de confianza en uno mismo es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que decidir cómo enfrentamos las cosas. Si nos enfrentamos a la vida desde el miedo o desde el coraje. Hay decisiones que tomar ahí. Pero lo interesante es desarrollar una actitud de amor incondicional hacia uno mismo. Eso tiene que ver con una percepción objetiva también. No es una percepción inflada, no es ego inflado, tampoco infravaloración, es el equilibrio ahí. El equilibrio ese es dinámico, al menos en lo psíquico, ¿ya? En lo psíquico es un proceso que Jung le llama alquimia psíquica, que básicamente nos enseña que es un proceso donde el dolor nos sirve como catalizador de nuestra propia experiencia. Es como que los cambios más grandes de la vida y los potenciales más grandes se pueden despertar después de las crisis, ¿ya? Porque eso, la mente funciona así, como por compensaciones, ¿ya? Entonces, si logramos un equilibrio entre el ego y el amor propio, lo tenemos todo. Tenemos como, por lo menos, una ventaja muy grande sobre muchas personas que no se conocen a sí mismas. Por eso es que el autoconocimiento es tan importante, porque si yo quiero tratarme con amor, primero me tengo que conocer a mí misma. El autoconocimiento tiene una parte más difícil, más oscura, porque la sombra es lo que no nos gusta. La sombra en Jung es todas las características, cualidades, potenciales también de talentos ocultos, pero de cosas que nos implican sacarnos de la zona de confort totalmente. ¿Ya? Es como renacer, como ese proceso de morir y renacer. Es lo que pasa internamente con una crisis. Ya, eso. Entonces, veamos ahora el autoconocimiento requiere compromiso con qué, con uno mismo, y apertura como mental y emocional también a explorar la parte dolorosa, la parte oscura que no nos gusta. Entonces, en el ego, ¿qué hay? Está todo eso como no asumido, esa parte viva de la personalidad que no nos gusta.
las características que no nos gustan de nosotros mismos. Cuando nos conocemos más, ahí uno empieza a entender que tiene virtudes y defectos. Entonces, asumir eso como parte de uno y aprender a apreciar la historia personal y la personalidad que uno construyó con lo bueno, con lo malo, es una parte súper interesante de porque no se trata de negar el ego. El superar o integrar la sombra, le llama Jung, tiene que ver con esa parte que no nos gusta, que nos incomoda. Por ejemplo, hay características de personalidad que nos molestan cuando las vemos proyectadas porque las vemos en las otras personas. No sé, suponte tú, no me gusta la gente celosa, no me gusta la gente controladora. Y en realidad ahí está la sombra de uno diciendo, no es mi sombra por si acaso, de verdad que no, gracias a Dios ya, como que yo podría decir que superé eso, superé eso, pero lo veo porque lo reconozco porque lo viví y lo superé, ¿entiendes? Como que ya después uno puede relacionarse desde otro lado, pero primero tiene que ser capaz de ver su sombra de frente. Y no siempre eso es tan fácil. El ego lo podríamos definir como una parte más primitiva de la psique, como si fuera un bebé llorón, un bebé que llama la atención, que quiere satisfacción inmediata, que quiere que sus deseos se cumplan a su manera, que quiere un trato preferencial, quiere beneficios, quiere así como que el mundo gire en torno a él, básicamente lo que quieren todos los bebés egocéntricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el ego? El ego es una parte nuestra que reacciona emocional frente a las cosas, como destemplada. El ego también es el que se victimiza cuando pasa algo difícil, por ejemplo, en nuestra vida. Es como, ay, no voy a poder con esto, pobre de mí, no sé qué, como, o tuve un trauma, entonces nunca más voy a poder, o como que tengo tal condición, entonces nunca voy a poder lograr tal cosa. Como esas generalizaciones son todas partes del ego. Lo que pasa es que la gente reconoce más el ego inflado como esa gente que se cree así, la última Coca-Cola del desierto, eso todo el mundo lo cataloga de egocéntrico y ególatra y qué sé yo. Pero el ego disminuido, la gente que se siente menos que otro, es el mismo problema. Solamente que es como un holograma, uno está proyectado hacia afuera y el otro hacia adentro. Pero la falta y el vacío están ahí. Solo que como socialmente pareciera que los logros materiales nos llenan, o al menos eso es como lo que la publicidad te vende, la gente como que se compra la casa, se compra el auto, se compra esto, se compra el otro y cree que la logró con eso, pero por dentro tiene el vacío. No siempre es así. Yo de verdad he visto muchos casos de gente que tiene muchas cosas y no es feliz, así como he visto gente que claro, no tiene muchas cosas pero es súper feliz. Entonces eso no es una generalización, es un ejemplo. ¿Ya? Hay un ejemplo así como de personas que han logrado muchas cosas a nivel material pero se sienten vacías por dentro. Pero no tengo ni un rollo con eso, como que yo creo que la prosperidad es un derecho a nacimiento, todos lo tenemos. La cosa es no identificarse con esos logros y hasta ahí quedó la vida, porque la vida es mucho más que lo que podamos conseguir a nivel material, que no nos vamos a llevar nada de eso a la tumba. Bueno, la cosa es que ¿en qué está? El ego es un falso concepto de la identidad que nos lleva a identificarnos con eso. Hay un ejemplo bien bonito que es acerca del rencor. No sé si han escuchado eso que dicen que el rencor es como tomarse una botella de veneno uno y querer que la otra persona se muera. Eso es como el ejemplo que siempre se da.
Pero ahí en el rencor se ve claramente que es una reacción destemplada del ego, porque pasa algo que a mí no me gustó, por ejemplo, y entonces yo decido que no le voy a hablar nunca más a una persona. Eso es una reacción emocional. Y ahí te estáis victimizando porque uno dice, me hicieron tanto daño que ya no puedo hablarle a esta persona porque por dignidad, por amor propio, por no sé qué. Eso es como las justificaciones de la persona, es como, no, si es porque yo me quiero, yo me respeto, entonces no me voy a rebajar a hablar con esta persona. Pero resulta que la otra persona tal vez ni sabe que te hizo un daño porque no lo conversaste, no lo aclaraste, ni siquiera le diste la oportunidad de saber qué pasaba. Entonces, el rencor es así. Y lo que les quería decir en ese ejemplo es como las veces que uno actúa desde el ego siempre son destempladas, siempre son reacciones emocionales impulsivas. ¿Ya? Porque el ego tiene una cosa de la sobrevivencia. La lógica del ego es sobrevivir. Y sobrevivir es tú o yo. No pueden coexistir dos personas ahí. Es tú o yo. Es como que si yo quiero avanzar tengo que pegar codazo al otro y tengo que destacarme y no importa nada porque tengo que avanzar. Una cosa así como muy competitiva. Imagínense que está sobreviviendo, que morir o matar, competir sí o sí. En cambio, la autoestima tiene más que ver con la apertura hacia los demás, la colaboración, el aceptar también si es que ocurren cosas que no nos gustan porque van a ocurrir. Porque de hecho la Cábala dice, todas las personas que tú conoces en la vida te van a traicionar alguna vez. ¿Para qué? Para que uno entienda que uno cuenta solo con sí mismo y con la percepción que tenga de sí mismo y de Dios y como los paradigmas que rijan tu vida. Uno al final cuenta con uno y con lo que crea que los demás puedan hacer por uno. Eso ya son creencias y son como expectativas que cada persona tiene. Pero eventualmente todas las personas en tu vida te pueden traicionar. Porque uno tiene que saber que nació solo y solo va a morir. Pero no por eso se va a cerrar a compartir, a convivir con los demás. Sino que al contrario, lo que pasa es que espiritualmente se supone que la tierra es un lugar donde uno aprende como una escuela de aprender a perfeccionar el carácter y la conciencia o el nivel de conciencia, así que ahora está como de moda esa palabra. Entonces se aprende a través del dolor, porque si algo no nos doliera, no nos importara, no nos pasara nada, no aprendería. Eso es en este plano. El aprendizaje es con dolor. Así que si quieren distinguir cuando están actuando desde un amor propio, dignidad o lo que quieran llamarle, versus el ego, se distingue así por reacciones destempladas, impulsivas, a veces gritos, y proyecciones también. El ego proyecta, es como que en vez de ver la vergüenza, la indignidad en uno que es difícil, vemos en el otro que te hizo daño, que te hizo esto, porque es más fácil ver lo que el otro supuestamente me hizo que lo que a mí me está pasando. ¿Ya? Cuando el dolor es muy profundo, ¿qué pasa con la gente cuando la llaman ególatra, egocéntrica? Hay veces que esas personas son muy sensibles y eso es lo que pasa, que no es que sean malas personas tampoco. Personas que tienen el ego inflado no son malas personas. Simplemente a veces son muy sensibles y se protegen de esa manera. Si piensen que es una defensa, un modo de sobrevivir el ego. Estar ahí sobreviviendo, no viviendo, por cierto, sobreviviendo. Pero lo que oculta el ego, básicamente es una persona muy sensible que sufre mucho más de lo que le gustaría admitir. Entonces, en vez de enfocarse en su dolor y en su sufrimiento, que piensa que no va a terminar nunca y que es terrible,
va y proyecta en el otro la maldad, el daño y todo lo que pasó y que, no sé, ¿por qué me hiciste esto? Es como más fácil ver eso que mirar que mi ego está herido, por ejemplo. Eso. Ya vamos a seguir con el concepto de la sombra y la reprogramación también de eso para poder aceptar la sombra e integrarla mejor en otro video que les voy a subir más ratito. ¿Ya? Nos vemos.